Tanto la OCDE como el Banco de México acaban de disminuir sus previsiones para el crecimiento económico del país. El Banco de México también ya aumentó su estimado para la inflación. O sea, economía que está creciendo menos rápido, inflación que está creciendo más rápido, pese a 4 aumentos a las tasas de interés desde junio pasado. Del 4 al 5%, la tasa líder en menos de 6 meses. Y hay otros datos, la inversión extranjera directa, por más que nos quieran decir que ha aumentado, pues se ha aumentado, pero hay que comparar contra qué, porque la inversión extranjera directa hoy tal vez este año a duras penas supere la del año pasado, nada más que la del año pasado se cayó más del 20% con respecto al año antepasado. Entonces los números no están bien. Y sobre eso tú nos quieres hablar, como cuando no hay buenos datos, también hay buenas oportunidades, Ángelo. Así es, Eduardo. Bueno, vemos un escenario para 2022 en donde el consenso es que no hay consenso, ¿no? Entonces, empezamos... Los únicos que están en desacuerdo son los de la 4T. Bueno, pero hoy no se ha podido, y no me refiero específicamente a México, en el mundo... No se ve el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de John Biden, que está viendo una inflación rampante y que tienen escasez en las líneas de producción. O sea, es rampante. La de México está igual de rampante, la de ellos está al 7 y en México va a estar al 7.2, dicen. Pero en Estados Unidos tenían 20 años sin estar en un esquema así, ¿no? Entonces, nosotros sí, también. Digamos que nosotros tenemos un poco más de callo, ¿no? Pero... La inflación en México había estado muy controlada durante los últimos 20 años también. Es correcto. Pero bueno, como bien decías, aquí lo que se llama la combinación del Producto Interno Bruto, de la inflación y el tipo de cambio, es lo que hace de alguna manera presagiar un año 2022 de mesura, de inversión extranjera, de emprendimiento, de nuevas líneas de producción. Es decir, el 2022 no será un año de reactivación económica a como se visualiza y lo ven los especialistas. Banco de México hace una encuesta que me parece muy, muy útil y funcional entre los principales economistas del país, incluye instituciones financieras, centros de investigaciones económicas, y menciona que esperamos en México, aunque traemos factores de aumento y de crecimiento manejables, pero esperamos un año muy similar al 2021. Hay que decirlo, será un año de ralentización. Pues yo no sé si mejor o igual, porque si bien se dice que este año vamos a crecer el 5.4, el año que entra se está diciendo que vamos a crecer el 3.3. Es decir, que para mí no es similar, va a ser un peor año. Bueno, ahorita el consenso es el 5%, yo también lo considero alto, como tú. ¿Para el año que entra? En ese rango está. No, para el año que entra están muy abajo, están sobre el 3.3, o me está fallando la memoria, José Luis. No, tienes tú la razón, Eduardo, anda pegado, aunque ya hay algunos que están esperando arribita del 4.1. A 4.5, pero son los que fuman de la de tu tierra. Los optimistas, así es. Déjame hablarte de las cosas que son importantes. O sea, tenemos 32 riesgos, según la encuesta de especialistas del Banco de México, que pueden impactar en que estos números se mejoren o se deterioren. Entonces, pero bueno, no quiero hablar de esos 32 riesgos o preocupaciones que tienen todos los especialistas. Pero menciónanos algunas para que tengamos cierta idea. Por ejemplo, el clima político, el tipo de cambio, la industria de la construcción. Tenemos, son 32, pero independientemente de eso, yo quiero hablar de las cosas que sí podemos hacer, porque en la teoría de riesgos, cuando hablamos de lo que llamamos la binomial, de decir sí o no, o sea, que nos vaya bien o que nos vaya mal, pues la probabilidad es del 50%. Y yo creo que así como nos puede ir mal en el próximo año, si hacemos las cosas correctamente. ¿Cómo? Vamos a hablar del tema de la salud, que a mí me apasiona la salud. Estamos hablando de que tenemos deficiencias operativas tanto en el INSABI como en el IMSS, y necesitamos reversar, por ejemplo, el tema de la terapia intensiva. Necesitamos crear salas
de terapia intermedia para los enfermos respiratorios. Oye, es increíble que lo que nos pasó en Hidalgo, que se inundó el hospital y que se apagaron los respiradores. Los hospitales... Es increíble. Porque están en el límite, Eduardo. Los hospitales están en el límite. Pero siempre han estado en el límite. Esto no es nuevo, es un desastre. Yo tengo un amigo que acaba de sacar a su esposa de una clínica del Seguro Social donde las camas de los pacientes están 8 centímetros del suelo. No son ni camas, son camastros. Por eso debemos rediseñar la terapia intermedia de este país. Necesitamos que existan salas y camas para que la gente no se muera en la puerta de los hospitales. ¿Y de dónde sacamos la lana? Eduardo, tenemos un sistema de salud que tiene muchísimos miles de millones de pesos de gasto corriente. Yo no creo que si tomamos un 10% para este tema contingente de la terapia intermedia, no podamos mejorar. Mira, ¿cuánto nos cuesta una cama de terapia intermedia? Ponle $5,000, porque estamos hablando... Pero yo hablo de toda la unidad. Yo hablo de toda la unidad de terapia intermedia. Pues por lo menos $100,000, ¿no? $200,000 para acondicionar un área de 10, 12 camas. Pero eso no es el punto. El punto es que hoy los hospitales no están preparados para la terapia intermedia. Tenemos hospitales que están hechos para una morbilidad general, para una atención obsoleta en las áreas de urgencias. Para empezar, no hay camas, mi querido Ángelo. Pero hay sillas en urgencias. Perdóname, la cantidad de camas por cada 1,000 habitantes en México es de las más bajas o la más baja para los países de la OCDE. Así te lo pongo. Bueno, si queremos generar confianza, tenemos que rediseñar nuestro sistema de primer nivel de contacto. ¿De dónde? A ver, yo siempre alego, ¿de dónde va a sacar la lana? A mí nomás dime cuánto y de dónde. Porque buenas intenciones, yo también. A mí me gustaría que tuviéramos astronautas mexicanos. Entonces, subroguemos. Vayamos a los grupos hospitalarios privados. Tenemos excelentes hospitales privados. A ver, estamos en la 4T. Las propuestas tienen que ser de acuerdo a la realidad actual, mi querido Ángelo. Yo me acuerdo de las carreteras de cuotas subrogadas, las más caras del mundo, por favor. Tampoco es el panacea, ¿eh? En México está subrogando servicios, también nos ha costado a los usuarios mucho dinero. Estoy de acuerdo, pero cuando se hicieron las ISAPRES en Chile hace 30 años, era lo mismo. Se decía, no se va a Chile está también, que tienen hoy la más inestabilidad política que México. Chile no es ejemplo. Chile, mira, los neoliberales como tú, nos quisieron vender que Chile estaba toda madre y Chile es un desastre. No nos hagamos. Necesitamos confiar en nuestro sistema de salud. Eso es lo que te quiero decir, lo que quiero dejar en la mesa. Pero se tiene que rediseñar con base en algo, con base en realidades. Esa es una. Y la otra es nuestro sector empresarial, que tú me conoces. Yo sigo insistiendo en que debe haber un pacto, que debe haber un diálogo con el sector empresarial y se tienen que poner las condiciones, los estímulos. Tenemos una cantidad de oportunidades para acompañarnos con la iniciativa privada y por ejemplo, esto de la salud puede ser una. Esta semana el presidente se va a reunir con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, en los cuales ni tú ni nadie está representado, porque nomás son los capitales más fuertes del país. No nos hagamos. A ver, José Luis. Regresando un poco al tema de cómo se ve el perfil económico del año que entra, considero que el principal reto para el próximo año es algo que en un principio se veía como de corto plazo y que no lo ha sido, que es la inflación. En México, el deterioro del poder adquisitivo va a ser muy fuerte también el próximo año y es el principal reto, y lo cual va a obligar al Banco Central a seguir subiendo la tasa de interés, la tasa líder a la que tú hacías referencia. Otro tema que con esa tasa de referencia que va para arriba, tasas de interés que van para arriba, pues Ángelo debería saber que los empresarios también van a tener mucha inflación para comprar camitas de terapia intermedia, para todo este asunto. No es fácil. Buenos deseos, hombre. El mundo está lleno. Y, por ejemplo, Ángelo mencionaba el tema de la construcción, yo le agrego el tema de los alimentos. La inflación en la construcción, si tú ves, por ejemplo, la varilla ha subido más del 60% en lo que va de este año, en los últimos 12 meses. Y así te vas, tubos de plástico, en fin. Y por el lado de los alimentos también, la inflación acumulada
al mes de octubre del índice de precio de alimentos y bebidas no alcohólicas ya casi llega al 9%, arriba del 7.05 que mencionaba Luis Gil. Entonces va a ser un tema complicado. Bien, para concluir, mi querido Ángelo. Bueno, nada más decir que son cosas que no podemos detener, tenemos que seguir. El dinero va a ser escaso, el dinero va a ser caro, lo sabemos, los precios van a estar ahí, pero hay un antídoto, Eduardo Ruiz Gili, y ese antídoto es la productividad. Volvemos al tema, lo único que baja la inflación es producir. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.